Maestro y compañeros, buenas noches. Dando respuesta a la pregunta que nos hace el profesor en el foro para esta semana, dice, ¿tiene sentido dar valor monetario a elementos que son bienes públicos? Pues lo primero que vamos a hacer es eh, mirar realmente qué son los bienes públicos. Y los bienes públicos son un tipo de bien muy especial que no son susceptibles de comprar ni de vender en ningún mercado, cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción. La provisión de estos bienes públicos puede ser suministrado bien sea por el Estado o por el sector privado o las empresas privadas. Un ejemplo del bien público provisto por el Estado sería el alumbrado público en nuestras calles, ya que si no le cancelásemos al Estado, pues no podríamos hacer disfrute de este mismo servicio. Sería en este caso darle ya un valor monetario a este bien público, ¿no? Y un bien público gestionado provisto por las entidades privadas sería la señal de radio o televisión, porque sabemos bien que en nuestro país muchos de estos canales y estas emisoras de radio pues ya son suministrados por la entidad privada, y lógicamente podemos hacer disfrute de ellos sin el pago alguno, ¿no? Los bienes públicos gestionados por el Estado son una herencia del Imperio Romano en la historia, porque en esta época se empezaban a promover ciertos bienes y derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y los terrenos municipales. Características de los bienes públicos, pues se distinguen dos características principales que son que no sea rival y que no sea excluyente. Que no sea rival significa que el uso por parte de un usuario no suponga una limitación para que otro usuario lo tome. O sea, en este caso, como hablaba antes, por ejemplo, la señal de radio, que la podemos estar escuchando dos o tres o cuatro o más personas al mismo tiempo sintonizando la radio, simplemente. Y un ejemplo de bien rival sería un automóvil, pues lógicamente, ¿por qué? Porque solamente lo estaría usando una sola persona y no lo pueden hacer dos al mismo tiempo. Y que no sea excluyente quiere decir que no es posible discriminar a otros usuarios que disfruten de estos. En este caso podríamos hablar también por ejemplo, el viento, la arena de la playa o el olor de una torta, un ponqué cuando pasemos por al frente de una panadería, ¿no? El ejemplo más común del bien público es la defensa nacional, en el caso de nuestro país. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que estar el Estado, suministrando esta defensa nacional, y no puede ser excluyente a ningún ciudadano. ¿Por qué? Porque simplemente si se llega a presentar un problema con otro país, en este caso por ejemplo como Venezuela, digamos, que llega a maltratarnos en nuestro país, lógicamente lo que tiene que hacer el Estado es simplemente defendernos, pero no podemos excluir a ningún ciudadano. Puede ser que yo viva en un edificio en el segundo o tercer piso y mi vecino vive en el cuarto, pero no podemos excluirlo de esa protección, ¿no? Una de las confusiones más extendidas respecto de los bienes públicos, por ejemplo, es la sanidad pública o la salud pública. Un servicio de naturaleza económica privada y también, digamos, del Estado, que sabemos que se entiende que no es, digamos, no es muy óptima en nuestro país, pero que asimismo tampoco debería excluirse a ningún ciudadano, pero si él lo ha hecho, pues lógicamente, ¿por qué? Porque si la persona no pertenece a una EPS o a una IPS, pues lógicamente no lo van a atender, no a recibir de este bien público, aunque en la Constitución dice pues que no se debe negar este servicio, ¿no? Los bienes que generan externalidades positivas a la sociedad y que si no se gestionan por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima por parte del sector público, constituyéndose uno de los fallos del mercado más significativos. ¿A qué me refiero? Pues lo que estamos hablando ahorita, que sean, digamos, que sean bienes públicos suministrados también por la empresa privada, así como por ejemplo lo que estamos hablando ahorita de la salud, puede ser la educación, la vivienda o los alimentos. Los principales problemas de sostenibilidad, en este caso, digamos, si el Estado está suministrando bienes públicos, pero no se hace como un esfuerzo ser represivo, en este caso, por ejemplo, si no respetásemos, por ejemplo, los bosques, los mares o el medio ambiente, pero tampoco podemos excluir a nadie de que use estos bienes públicos. Pero en este caso deberíamos entrar a
que el Estado pues legislar de forma represiva. ¿Para qué? Pues para tratar de que estos bienes públicos se mantengan para las futuras generaciones que vienen, ¿no? Y poderles brindar pues eso. Y otra problemática más extendida respecto a que es difícil excluir al servicio a quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Perdón. O sea, en el caso de personas que, por ejemplo, no pagan sus impuestos a tiempo, pero tampoco podemos hacerlos excluyentes de ningún bien público. Por ejemplo, en un caso de las carreteras o las vías, simplemente porque todos las pagamos, se pueden deteriorar, pero los que no pagan o no están al día en sus impuestos aún pueden hacer el disfrute de ellos, ¿no? Perspectivas de viabilidad y conclusiones. Ya para terminar, ya para cerrar, pues deberíamos que todos estos bienes públicos que está suministrando, bien sea el Estado o la entidad privada, pues sean basados como en dos principios, que sería la equidad y la igualdad, ¿sí? En los cuales pues ha tratado de que lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, en el caso de que se está poniendo ya IVA a muchos elementos o bienes públicos también que nosotros estamos haciendo uso, pero que lógicamente esa carga tributaria, o en este caso el IVA, pues que no sea tan alto, pues para que sea pues, más óptimo para nosotros, ¿no? La consecución sea más fácil, digamos. Y todo ello, pues, debiendo que los gobiernos, en este caso nuestro país o el Estado, debe promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes públicos, para no caer en este engaño, digamos que máxime cuando estos se escapan al mercado y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer, o sea, desaparecerían nuestros bienes públicos. Y así como veíamos al principio, pues estamos respondiendo a la pregunta de que daríamos un valor monetario, sí, porque a veces lo que no nos cuesta, como que no los cuidamos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, y si la gente no recibe un incentivo, pues, ¿cómo va a suministrar un bien público? En este caso, el Estado y las empresas privadas, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene que darse un sentido de valor monetario a estos bienes públicos y cuidarlos, pues, lógicamente, para poderlos brindar también a las futuras generaciones. Gracias.